como en mi carrera. Antes tenía par de trabajitos ahí, pues como de vendí helados en un kiosco, recogí basura en un zoológico, eh, y la novia pasó a la misma universidad que yo, en otra facultad. Bien. Entonces los tres mosqueteros nos fuimos a ojo cerrado. Entonces el plan inicial era que yo me Abrió que los ojos. exacto, de que no fuera la parte internacional. Él me dijo: "Estás tirando muy bajito, dale para arriba". Entonces yo dije: "Listo". Desde ese momento, y era la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí en Suiza. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Catalina Escobar Uribe, que vive en Londres, Inglaterra. Cata, bienvenida aquí en Suiza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No estoy en Suiza, pero estoy muy bien. Estás muy bien en Inglaterra. Bueno, siguiendo con la tradición de este podcast, Cata también tiene una historia de migración. Y la primera pregunta obligada para todos los invitados es, Cata, ¿qué fue lo que te motivó a migrar de Colombia? Buena pregunta, porque te iba a responder una pregunta incorrecta. Te iba a responder por qué estoy en Inglaterra y no por qué me fui de Colombia, que son razones diferentes. La verdad, yo quería como una aventura. O sea, yo siempre, desde que estaba en la universidad, era voluntaria traduciendo para una ONG que tiene como unos líderes internacionales y daba conferencias en Colombia. Entonces, desde que estaba como relativamente pequeña, me interesó mucho como conocer gente de otras partes. Pero la verdad también mis amigos me impulsaron. Sara, que tenemos como nuestra conexión en común, siempre ha sido muy buena amiga mía. Ella desde el principio me quiero ir a estudiar. Me fui de intercambio cuando estaba en la universidad y no fue suficiente. Dije, esto es lo mejor. Entonces quería algo diferente, quería estudiar y por eso me fui. ¿Dónde fue el ¿Y, intercambio? El primero en Canadá, en Montreal. Ok. ¿Y qué y a dónde? tal fue la transición a Canadá? Sobre todo, o sea, lo primero que pensé cuando dijiste Canadá fue como en el clima y en la oscuridad. ¿Qué tanto te afectó Sí, eso o no fue pues tan mira, difícil? la verdad yo creo que estuve como en el mejor momento, porque yo entré como al semestre cuando se está terminando el verano, toca la transición en Ujú. el invierno y me fui en enero, que es cuando ya pega como el invierno más horrible. Pero yo fui absolutamente feliz desde el momento en el que me monté al avión hasta el momento en el que me regresé en el avión. O sea, no tengo nada que decir. Es muy diferente a la vida real, que me imagino que ya después hablaremos de eso, pero fui absolutamente feliz en todo, en la universidad, con los amigos que conocí, que seguimos siendo muy buenos amigos y eso fue hace más de 12 años ya. Entonces, experiencia espectacular. Obviamente sí es súper maluco el tema como de la luz más que todo. La temperatura también pues horrible, pero digamos que si uno se viste bien es manejable. Es el tema de la luz, pues y yo nunca lo había vivido, pues yo sí había viajado fuera del país, pero pues el viaje como más común de los colombianos, que es a Florida, a Disney, había ido a Disney un par de veces, pero pues es que la Florida es Latinoamérica prácticamente. Sí, y bueno, ya había sido pues a Florida y esto, y el nuevo cambio, como ver gente más al norte, pues dijiste que la pasaste súper bien. ¿Qué fue lo que primero te sorprendió? Pues mira que de los canadienses como tal, no tanto, porque como les decía en esa ONG para la que yo traducía para canadienses. Entonces, digamos que en cuanto a personalidad, más o menos ya los conocía. Sin embargo, la diversidad, digamos que fue mi primer encuentro como con la diversidad étnica, porque en Colombia tenemos diversidad como racial y física, pero no tenemos de diversidad étnica. Entonces, ese fue como el primer cambio porque obviamente es el primer lugar donde fue donde había mucha inmigración que no fuera turista, porque en Disney tú sabes que vas a ver gente de todo el mundo, pero son turistas, es muy diferente cuando ya convives pues como en la vida real con gente de muchos países. Y lo que más me gustó también fue eso, que hice amigos de muchos países, de países que, siendo súper sincera, yo no ni siquiera sabía que existían. Yo, por ejemplo, no sabía que había una isla que se llamaba Guadalupe. Hay amigos de Guadalupe, ¿cierto? Entonces, todo se dio porque yo vivía en una residencia de estudiantes, algo súper loco, era un hotel 5 estrellas que quebró y lo convirtieron en una residencia de estudiantes. Entonces, imagínate un montón de pelados de 19, 20 años de intercambio en un hotel de 25 pisos y teníamos como por piso unas cocinas como comunales para el piso. Entonces, y después fue espectacular. Me imagino. Cata, ¿cómo te fue con el tema del idioma?
¿Tú hablabas francés o solamente inglés? El Ujú. tema del francés en Montreal. El inglés me fue bien, yo ya hablaba inglés, obviamente lo hablaba en una manera muy relacional. Ese fue mi primer momento como de un inglés académico. En Montreal tú puedes, a pesar de que francés es el idioma oficial, tú perfectamente puedes tener una vida en inglés en Montreal, ¿cierto? No es la vida más cómoda, pero la puedes vivir. Entonces mi día a día era en inglés, pero yo había elegido esa ciudad porque quería practicar el francés. Entonces yo también tenía clases de francés, a pesar de que ya lo había estudiado antes, y yo trataba en lo que pude. Pero la verdad, el acento quebecois nunca pude con él, entonces pues el francés se logró de alguna forma. No creo que fue la ganancia más grande de todo ese intercambio, pero pues a veces lo que era más complejo era como si el metro se dañaba, por ejemplo, los anuncios eran en francés. Paila. Pues, ¿a qué estación nos vamos? No tengo ni idea. ¿Dónde me bajo? No lo sé. Google Maps y la bendición. Pues no, no hay forma de saberlo. Oye, y la personalidad, tú ya habías dicho que habías trabajado con canadienses, pero la personalidad del canadiense de habla inglesa, de francés, es muy diferente. ¿Hay alguna influencia del idioma como en su personalidad? Pues entre ellos, porque ellos no se quieren los unos con los otros. El canadiense inglés y el canadiense francés no se quieren. Canadienses ingleses dirían que los franceses son groseros, pero la verdad, Montreal es una ciudad tan diversa que yo no tuve muchos encuentros con el canadiense francés. Y los que lo tuve, los pocos que tuve, era más como con chicos muy jóvenes de 17 años que apenas estaban mudando como a la residencia donde yo estaba, y creo que no me caían bien, no por ser franceses, sino porque eran ellos. Entonces yo no tuve problema. Me parece más difícil son como con las culturas, que hay culturas que nosotros en Colombia, sobre todo, pues uno saliendo por primera vez está acostumbrado que si uno tiene una pregunta, la gente hace lo que pueda y lo que esté en sus manos para ayudarte. Por ejemplo, una persona que no habla ni siquiera inglés y que es un inmigrante, por ejemplo, africano que habla francés, te va a decir lo que pueda y ya, y si no me sirve, chao. Pues como que no, o sea, nadie tiene pues como como se dice, como ese instinto de ayudarte. Entonces No se esfuerzan. exacto, encontré más dificultad entre inmigrantes en Canadá que con los canadienses como tal, la verdad. Bueno, Cata, entonces tú volviste a Colombia, terminaste la carrera, me imagino, Ujú. y de ahí, ¿qué pasó para que terminaras en Inglaterra? Bueno, a mí siempre me ha encantado la moda. Digamos que siempre fue como una pasión desde que yo estaba chiquita. Yo siempre andaba con un vestido al que le combinaba exactamente el bolso, que le combinaban las mediecitas, o sea, desde que tenía 4 años. Qué Pero yo estudié belleza. mercadeo, entonces yo pensé que yo iba siempre a trabajar como en negocios, y resulta que, de hecho, me intenté a volver a ir. Me ofrecieron una práctica en Nueva York porque en la universidad estaba en un club universitario. Yo traía conferencistas internacionales a eventos a Colombia, de nuevo, pues como esa conexión, ¿cierto? Entonces, esta persona, una señora súper exitosa, oficina en Times Square, me ofreció práctica en Nueva York, pero yo fue como a los 6 meses o menos de un año de yo haber regresado de Inglaterra, perdón, de Canadá. Entonces ya pues mi mamá ya había pagado un montón pues para darme esa oportunidad. Entonces al final hasta muy, muy, muy al final tuve que declinar esa oportunidad porque no pude conseguir como la financiación. Y de chepa me obligaron a entrar a una práctica en una empresa de moda de Medellín, que pues sabemos que es como el centro pues de la moda en Colombia. Entonces, Dios sabe cómo hace sus cosas, porque esa práctica en Estados Unidos hubiera sido algo diferente y terminé en una empresa de moda, ¿cierto? Y de ahí en adelante seguí trabajando en varias empresas de moda en Colombia. Empecé con mercadeo en diferentes áreas y llegó un punto en el que dije, no quiero, bueno, perdón, me salté algo muy importante. Antes de empezar a trabajar, yo me volví muy amiga de unos de estos canadienses para los que traduje, porque ellos venían varios años. Entonces me fui, cuando estuve de intercambio en 2014, me quedé con ellos un par de días, y cuando terminé la universidad, me fui a quedar con ellos un mes y medio. Entonces ahí sí experimenté lo mejor de Canadá, Canadá en el verano, me llevaban, me traían, que íbamos al lago, de todo, todo lo mejor. Y desde dicho momento que yo me devolví, yo dije, yo voy a hacer una maestría en el exterior, yo como me voy a vivir a otra parte, ¿cierto? Entonces en realidad todo era porque yo supuestamente me iba a ir para Canadá, ¿cierto? Entonces, Quería preguntarte, tipo,
interrumpir ahí un momentico. Claro, claro, cuenta. ¿Te dio duro volver a Colombia? Entonces, después de esos Del intercambio, meses, sí, después de esos meses maravillosos durísimo, de Canadá. Y durísimo, estaba en un durísimo. hotel Yo, 5 estrellas de 25 pues, pisos. no, no 5 estrellas porque yo no era como que tenía pues, que No, 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 servicio no, 5 pero estrellas, pero pues, había sido. sí, 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 me dio durísimo. Durísimo, les confieso con toda la vulnerabilidad del mundo que gracias a Dios yo nunca he estado cerca de una depresión, pero creo que eso es lo más cercano que he estado. Me dio durísimo. Sobre todo, pues muchas cosas, la pérdida de independencia, ¿cierto? Porque obviamente en países diferentes como Colombia, en donde la sociedad es más horizontal, la gente tiene experiencias con el trabajo mucho antes, ¿cierto? Y los trabajos son más flexibles, entonces la gente tiene libertad financiera desde que son pequeños. En Colombia, que tenemos una comodidad financiera, no tenemos la facilidad tanto de trabajar y estudiar, entonces a estar completamente, digamos, como financieramente dependiente de mis papás, no tener como la libertad de salir, me hacía demasiada falta caminar porque no podía coger el metro, pues yo vivía en las montañas de Medellín, entonces necesitaba un carro para ir a todas partes. Entonces yo me acuerdo que en los primeros días a mí me daba ese síndrome de los pies inquietos porque no me movía y estaba súper acostumbrada como a caminar y me dio súper duro, me dio súper, súper duro. Me cuestioné como muchas cosas porque cuando uno sale por primera vez, uno se da cuenta que uno puede ser lo que quiera. Si yo estando por fuera del país decía que mi nombre no es Catalina, sino Pepita, mi nombre es Pepita, nadie me va a decir que no. Si ya en vez de tener esta creencia, puedo tener tal otra, ¿cierto? Entonces ahí tomé como dos caminos. La Pero verdad, porque ese cuestionamiento fue interior o pudiste hablar con alguien, expresaste eso con alguien y te ayudó mira que como a yo creo que aclararte o lo hiciste tú solito. fue más interior, pero la parte espiritual yo siempre he sido como que crecí en un hogar cristiano, pues cristiano protestante. Entonces, para mí la espiritualidad siempre fue muy importante, pero llegando de Montreal, recuerdo que estaba en una reunión con una amiga, una persona mayor que yo, que es más o menos como una mentora mía, y ella me dijo, y yo me sentía muy triste, pero yo no le había dicho a nadie, porque cuando tú te devuelves de estar por fuera, sobre todo en una experiencia como esas, todo el mundo es, y no extrañaste a mi Mimi, y no extrañaste a tu mamá, y no extrañaste no sé qué, yo por dentro no extrañé nada, no extrañé, pero nada, yo estaba feliz de la vida. Entonces yo no le podía decir eso a nadie porque me sentía culpable. Entonces yo simplemente esa tristeza la tenía por dentro. Y ella me dijo, es que yo sé que tú no eres feliz y yo creo que tú tienes como una imagen de Dios que no es la verdadera y tú tienes que cuestionarte tú qué es lo que quieres y qué es lo que crees. Y la verdad me lo tomé súper en serio. Entonces, como les decía en esa parte espiritual, yo dije, Dios, si yo voy a tener esta fe, entonces la voy a tener en serio y nos vamos a conocer y yo voy a como ahondar en qué es lo que creo y qué es lo que esto significa para mí y tomé una decisión en ese momento de, en vez de estar con los recuerdos de Canadá todo el tiempo, la verdad los tuve que cerrar, como meter en una cajita y empecé a tener como una actitud de estar agradecida por lo que tenía en Colombia. Entonces yo miraba las montañas y decía, ay, tan lindas las montañas, pues tan lindo este clima, algo así. Y gracias a Dios, como de nuevo todo tiene como su ritmo, de cuando llegué, yo tenía un grupo de amigas como muy core en la universidad y apenas yo fui la primera que me fui y yo creo que cuando yo me fui, ellas se dieron cuenta que ya nos teníamos que ir todas. Entonces cuando yo llegué ya se habían ido. Entonces yo llegué y ya no tenía el combo de amigas, sino que yo llegué sola. Pero creo que eso fue bueno porque me empecé como a expandir mis amistades y me metí a esta organización estudiantil donde les digo que hice lo de los eventos y ahí se me abrió un mundo muy diferente, pero la verdad sí fue muy duro volver. Yo creo que si hubiera vuelto a mi día a día hubiera sido muy duro porque cuando tú te vas, tú cambias demasiado, pero tú regresas y la gente no entiende que tú cambiaste, pero tú por dentro te sientes diferente. Entonces creo que es difícil. Me olvidó la historia que íbamos. Ah, bueno, si me No, habías íbamos, preguntado que cómo llegué a Inglaterra entonces. Sí, Listo. sí, Entonces, mientras que ibas bueno, con la práctica, maestría y la esta de exacto. modas. Entonces, después de me fui ese mes para Canadá y dije: pucha no, tengo que irme para Canadá de nuevo, miremos cómo nos vamos". Entonces encontré que si uno hacía una maestría tenía un tiempo para trabajar después. Entonces, listo, ahí conseguí mi primer trabajo después de la universidad en Colombia, pero yo súper enfocada que después de ese primer año iba a ahorrar y después me iba a hacer la maestría. Entonces, yo ahorrando, la verdad disfrutándome el trabajo, pero ahorrando, igual yo tenía esa mentalidad
y me ayudaba mucho que una de mis amigas más cercanas, mi mejor amiga, siempre ha sido igual que yo. Traducíamos juntas, nos metimos a las clases de francés juntas, nos fuimos al intercambio juntas, entonces ella era y yo, así fuera por países diferentes, siempre era para dónde vamos, a quién conocemos, yo era buddy de los estudiantes internacionales en la universidad, entonces yo los ayudaba a sacar la cédula de extranjería y todas las vueltas. Entonces, pues de que pasó ese primer año, según el plan, apliqué pues a las cosas con mi amiga súper bien, apliqué a una maestría en Estocolmo y pasé a la Universidad de Estocolmo, una maestría en moda. Y bueno, pasé muy bien y después la plata, ¿de dónde lo sacamos? Me presenté a Colfuturo, me presenté a un montón de cosas. Me acuerdo demasiado que me faltó 0,06 para pasar a Colfuturo y no Uy, pasé. No pasé, no pude conseguir como financiación por otros lados. Lo intenté con una beca de Conciencias, pero era difícil porque tenía como unos proyectos que había que hacer después. ujú. Yo creo que en mi corazón yo sabía que yo lo estaba haciendo era por salir, no porque me gustara demasiado esa maestría. Entonces, como que todo es por una razón, ¿cierto? Entonces, eso no se dio y bueno, Pero ¿qué espérame un momento, o tal? sea, ¿te das Dime. cuenta de eso? O sea, que no te dio tusa de no haberte ido, Sí, claro, me porque dio al final en este proceso que decías que estabas como de introspección en tu fe, en tus ujú. cosas, pues te permitió ver que querías era irte, pero que no, o de todos modos sí te dio tusa, no te Si dio me dio desespero, tusa, obvio ansiedad. no pasar. Si me dio tusa, obvio no pasar. De pronto, pues, qué pena y me interrumpen si yo hablo muy rápido. La verdad, fueron varios años, ¿cierto? Digamos que yo hice ese intercambio en el 2014, regresé en el 2015, seguí en la universidad un tiempo, feliz pues como con estas actividades que estaba haciendo. En 2017 me gradué, me fui a Canadá ese mes, trabajé otro año y ya después fue hasta en 2019 que me presenté a estudiar en Estocolmo. Entonces, siempre tenía yo ese deseo, pero digamos que la tristeza ya se había ido porque yo ya había construido algo muy chévere en Colombia y también tenía ese acercamiento como con el tema internacional de otras formas, ¿cierto? Que era el BARI, para los estudiantes internacionales, hacía los intercambios de los conferencistas y todo eso, pero el deseo siempre estaba ahí, sin la tristeza, ya gracias a Dios, pues porque unos 5 años entusado terrible. Entonces ya hice ese proceso en 2019, no pasé y pues todo fue perfecto porque en ese momento me dio muy duro, la verdad, sobre todo porque el tema, cuando uno se va a estudiar, tú siempre estás enfrente mirando un deadline. Entonces, que el deadline para presentar los papeles de la universidad, que el deadline de Colfuturo, que el deadline, entonces uno siempre está como en función mes, y son muchos meses. Entonces, cuando obviamente no pasé, pues me dio tusa, pero dentro de todo, en ese momento yo dije, no, entonces me voy a enfocar en trabajar, en hacer cambios en mi vida, entonces me enfoqué más en el trabajo, me ascendieron, y quedé, la verdad, un poquitico resentida y dejé como ese tema en la parte de atrás, pero en el 2020 me ascendieron en la empresa donde estaba y me iban a pagar un MBA, pero en la pandemia trabajé full y mi hermano, yo tengo 2 hermanos, hermanos Pero medios, eso sí te llamaba la atención, hacer un el MBA, MBA. pues porque pasamos de Sí, moda a MBA. pues mira que yo, o sea, yo trabajo en moda, pero yo trabajo en la parte de negocios, entonces yo sí Ujú, quería hacer el MBA. ok. Y de hecho, eso es un punto, y voy a hacer un mini paréntesis, y es que esta maestría que yo iba a hacer era en algo muy específico de moda. Y recuerdo que yo tuve como un review con mi jefe, pues como una sentada como de performance y todo eso, un mentor súper increíble, que a pesar de que sea full colombiano, pues una persona espectacular, él en su liderazgo, yo le dije, Pablo, es que yo me voy a presentar a tal maestría. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque yo quiero ser como tal persona dentro de la empresa, ¿cierto? Y esa persona, sin alargarles mucho el cuento, se llamaba Andrea. Y era una persona pues como más arriba de mí, pero pues ahí relativamente, no era como super senior. Y él me dijo, pero tú, ¿por qué estás estudiando para ser esa Andrea sabiendo que tú puedes ser otra Andrea que era prácticamente la única que estaba por debajo del CEO de la empresa? Y él me dijo, ¿tú por qué estás intentando ser esta Andrea sabiendo que puedes ser la Andrea de arriba? Y desde ese momento yo dije, voy a hacer un MBA, porque él me expandió a pesar Te de abrió que los ojos. exacto, de que no fuera la parte internacional. Él me dijo,
estás tirando muy bajito, dale para arriba. Entonces yo dije, listo. Desde ese momento, y era la verdad, porque eso me hubiera restringido demasiado. Entonces, desde ese momento se me metió como el bichito, pues como el MBA, pero no sabía dónde. Después me ascendieron, la empresa me lo iba a pagar, todo se fue, bla, 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 pandemia, etcétera. Como les contaba mi hermano, yo tengo 2 hermanos y mi hermano, yo soy la mayor, el que me sigue, nos llevamos apenas 1 año, pero hemos sido muy gemelos en muchas etapas de la vida. Y él iba con toda para hacer maestría por fuera del país. Pero estamos hablando Ivy League, con no me acuerdo cuál era, MIT, alguna de esas tantas, Cambridge, o sea, top, top, top. Y él se preparó mucho tiempo. Él y la novia tenían como su proyecto, ella también iba a estudiar, tenían varias opciones de ciudades del mundo, un montón de cosas, y él me dijo, ¿tú por qué no vuelves a mirar eso? Y yo la verdad tenía como resentimiento por todo pues como la tristeza de no haber pasado, la plata que uno mete en eso, todo eso, pero tanto él como mi papá me dijeron, ve, mira, mira, no sé qué. Entonces empecé a mirar MBAs y encontré 2 MBAs o sea, MBAs como especializados en moda, 2 en el mundo. Ahora hay muchos más, la verdad, muy chuchumequitos los otros, pero todavía hay 2 en el mundo. Uno en Nueva York y uno en Londres. Y yo dije, Nueva York no quiero porque primero eso me va a valer la vida y la otra, ¿cierto? Pues cualquier cosa que sea estudiar en Estados Unidos, ya páguelo hasta que se muera. Y encima ya me sentía como muy cercana a la cultura norteamericana, pues como con todo el tema de los canadienses y todo. Pues nada, pero acá llegué, me tiré. Y, o sea, y el de Nueva York, no, ni siquiera mandaste una solicitud ni nada. Lo tenía Descartaste como tercera totalmente. opción, estaba entre mis opciones. Tenía 3 opciones y no alcancé a aplicar sino hasta a la segunda, porque pasé a la primera, que era el MBA acá en Inglaterra. ¿Te lo apoyaba tu empresa donde No, trabajabas o ya había ese renunciado? ya no, ¿O cómo ese era ya la cosa? no. Mi empresa me iba a apoyar pagando el MBA de AFIT, que pues es un MBA súper bueno, hasta donde tengo entendido sigue siendo el mejor MBA de Sudamérica, pero pues con lo de la pandemia ya no. Pero la verdad, yo sé que la pandemia fue muy difícil para muchas personas, pero a mí me sirvió para ahorrar. Entonces ahorré, ahorré, ahorré mucho y entre mis ahorros, apoyo familiar, beca, eso mejor dicho, el rompecabezas para uno llegar a lo que necesita y ahí lo logré. Cata, genial. Este programa de MBA que hiciste, entonces, ¿cuánto duraba? ¿1 Un año, año, 2 años? Ok. Y un era año. en Londres. En Londres, Londres, en el centro de Londres, haz de cuenta tú decir, no sé, En la playa Cross con o los algo así. huesos, pues o sea, centro, centro, Ok. Bueno, así. entonces te fuiste para Londres sin conocer nada de Londres. ¿Y cómo conseguiste Cero. apartamento? O sea, no tenías ningún contacto, nada. Pues mira, en todo este proceso, yo de verdad que me di cuenta que de lo más, o sea, los dichos colombianos tienen tanta sabiduría. El dicho colombiano es mejor tener amigos que plata. Dicho Total. y hecho. En todo, en muchas cosas, la red de apoyo me ayudó demasiado en todo el proceso. Cositas, por ejemplo, yo tenía mis cesantías en protección me negó las cesantías que porque no era para una maestría colombiana, entonces yo tuve que poner un derecho de Mm, petición y tenía una amiga de la empresa que era amiga de alguien en protección, entonces me ayudó a saber cómo mandarlo. Tenía un amigo que es abogado y que encontró una sentencia de alguien a quien ya le habían fallado a su favor y eso fue lo que me ayudó a hacer el derecho de petición. Mi mamá es abogada, entonces mi mamá me ayudó a poner el derecho de petición, entonces bueno, por ahí una parte. Y esto lo conseguí a través de una amiga que había ido de intercambio a Londres y había vivido al lado un cuarto de una familia colombiana. Entonces se me pasó algo muy importante. Vuelve mi hermano a esta historia porque resulta que mi hermano pasó al Imperial College de Londres mm, y la novia pasó a la misma universidad que yo en otra facultad. bien. Entonces los 3 mosqueteros nos fuimos a ojo cerrado. Entonces el plan inicial era que yo me tenía que venir primero porque mi maestría empezaba primero, entonces yo me venía primero, alquilaba esta habitación 1 o 2 meses y ya después buscamos apartamento los 3. Tristemente me tiraron por un volado, vida de pareja, etcétera, etcétera. Yo terminé viviendo con esta familia 3 años y medio, una bendición impresionante que ellos me sostuvieron en momentos, no sostuvieron económicamente, pero me sostuvieron en momentos difíciles cuando estaba haciendo la Funcionalmente. tesis, que yo no tenía tiempo para cocinar, Mm, un calor de hogar que la verdad yo sí lo necesitaba, siendo que igual no era una familia,
familia mía, pero demasiado lindo. Y además era una familia muy campesina de Colombia, de Santa Rosa en Risaralda. Entonces, pues, o sea, uno que se levante y que haya tamales hechos, increíble, increíble. Entonces fue un equilibrio demasiado hermoso porque yo tenía esa vida cuando yo llegaba a la casa, que era un poquitico más familiar, tenía a mi hermano que vivía en la misma ciudad y entonces hacíamos planes, nos íbamos de viaje o salíamos a explorar cosas diferentes y en la maestría no había sino un compañero mexicano, de resto todos eran europeos, pues de otras partes del mundo, entonces tenía, la verdad, el balance, pues un balance demasiado hermoso que yo creo que pocas personas lo tienen una experiencia de esas. Y o sea, llegaste, pues sigues en Londres y esto, me imagino que la respuesta es que no te decepcionó Londres. ¿Te No, pareció, o cómo te sea, pareció Londres? O sea, te bajaste, habías visto Montreal, habías visto Medellín, pues no sé, Bogotá, la Florida, y llegaste a Londres ¿qué te y, y ¿qué pensaste? O, no sé. Londres, yo creo que, bueno, yo tampoco he ido a todas las ciudades capitales del mundo, pero de las capitales que conozco y que he ido varias veces, por ejemplo, yo tuve que pasar un tiempo en Nueva York antes de venirme para acá porque estábamos en época de COVID y tenía que dar mi estado COVID en Estados Unidos para pasar de ser un estado como rojo a un estado naranja y que me dejaran entrar a Inglaterra. Entonces yo pasé un tiempo y llegué con la comparación directa a Nueva York a Londres. Yo te digo que yo no encuentro en otras ciudades que tengan como la magia que tiene Londres, ¿cierto? Sin embargo, a medida que paso los años aquí, es como, como cuando tú eres novio de una persona, primero el enamoramiento así full, 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 ya después le empiezas a ver las fallas, porque no es lo mismo. El primer año de maestría, en el que primero a mí me encanta estudiar, entonces yo el hecho de que yo no tuviera que trabajar, sino estudiar, lo mejor que me puede haber pasado en la vida, en Medellín o en donde fuera. Entonces ese primer año, espectacular. Todos los amigos de la maestría salíamos para aquí, salíamos para allá, hacíamos de todo. Yo era así en la maestría la más intensa, que hacía todas las preguntas. O sea, lo mejor, soñado, espectacular. Ya es diferente. Acá, una de las razones también, porque, no por las que me vine, pero que me ayudaron en la decisión, es que con el Brexit, cuando tú haces un programa de universidad aquí, tienes derecho a una visa de posgrado en la que puedes trabajar por 2 años. Entonces yo estaba Después de graduarte. después de graduarme, sí. Ujú. Entonces yo terminé la maestría, pues la maestría fue 2021-2022, la terminé finales de 2022 y en inicios de 2023 empecé a trabajar, pues como en mi carrera. Antes tenía par de trabajitos ahí, pues como de vendí helados en un kiosco, recogí basura en un zoológico, trabajé en tiendas, muchas cosas como para tener pues como ingreso por los lados mientras estaba haciendo la maestría, pero ya después empecé a trabajar del todo en enero del 2023. Y entonces ahí les digo que son las etapas del enamoramiento, porque es mucho más difícil cuando ya tú estás en una ciudad y ya tienes que salir en rush hour a las 9 de la mañana en el metro, cuando está lleno, cuando está oscuro, y te devuelves, te vas para el trabajo y está oscuro, te vuelves para la casa y está oscuro, ya estás mamado porque estás súper cansado y tienes que ir a cocinar, no hay una mamá que te ayude con la cocina, no hay una empleada que te ayude como con... Entonces son diferentes etapas como de la relación con Londres. La verdad, ese 2023 fue súper difícil por varias razones. Yo también profesionalmente tomé una decisión arriesgada y es que yo había venido trabajando en mercadeo, pero yo hice la maestría porque no quería hacer más mercadeo, pero no sabía qué quería hacer. Y luego tomé la decisión de irme por un camino específico en la moda que se llama Buying y Merchandising, pero yo no tenía experiencia, entonces yo decidí empezar desde cero. Entonces mi primer trabajo fue como si yo hubiera sido recién salida de la universidad. Mi jefe ni siquiera sabía qué era un MBA, que ahí vamos también, que la verdad la población en Europa no es tan educada. De Entonces, acuerdo. la verdad fue, Confirmo. me dio muy duro para el ego porque, y esto lo digo como sin ánimo pues como de ser, ¿cómo se dice? Como de brag, pero a mí en la vida profesional siempre me dio muy bien. En el colegio, súper bien, las notas súper bien, en la universidad, en los trabajos, mi jefe me amaba, yo era la mano, o sea, siempre me dio súper bien. En la maestría
súper bien. O sea, si no era la primera del salón, era la segunda. Pero empecé a trabajar y tomé una decisión consciente de empezar como una raza. Y llegué de estar en un MBA en donde a ti te están formando para ser CEO, prácticamente para ser líder, a llegar a un trabajo en el que tú haces A y B, punto. El Excel, enter, el Excel, ya. O sea, me ganaba súper poquito, era bajo una modalidad de contratista, entonces si yo me enfermaba no ganaba, pues no había capacidades, si me Puro quería ir de gasto. vacaciones, chao. ¿Y qué más? Bueno, y entonces, humilde, pues tuve que empezar desde cero. En una empresa buenísima, un mega gigante y de la moda que a nivel de reputación ha hecho mucha parte de mi carrera. Gracias por escucharnos. Nos vemos con la segunda parte de este episodio en 2 semanas. Recuerden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube y esperamos que lo hayan disfrutado. Chao.